Jesucristo. De pronto van a ver en la pantalla el rostro del rey Juan Carlos de Inglaterra, sucesor de la reina Isabel II. Se le ha titulado a este rey el rey malcriado por algunas actitudes y gestos impropios de un rey. Se ha escrito mucho diciendo que el peligro más grande que tiene hoy las monarquías son los príncipes, no los enemigos, sino los príncipes, y invierten muchísimo dinero, y quiero leerles este inventario, cómo los gobiernos, cómo las monarquías en Europa principalmente, invierten su dinero para preparar, para discipular, para cuidar la vida de los príncipes. Yo pregunto, ¿alguien aquí se siente príncipe del rey? Somos embajadores de Jesucristo. Y la importancia de generar, de producir gente excelente que incida, que influya, que transforme. ¿Qué es lo que estamos generando ahora como cristianos? La pandemia vino a evidenciar el tipo de iglesias que habíamos formado, y me incluyo. Y eso me hizo revisar la clase de discipulado, la clase de cristianos que estábamos generando las iglesias cristianas, no solo en Latinoamérica, no solo los hispanos en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es evidente que las estadísticas demuestran hoy en los Estados Unidos que es el periodo donde más deserción las iglesias han tenido, y principalmente en el segmento juvenil. Por eso me atrapó la atención saber la declaración de esta cumbre, conectando generaciones. Así que hoy vamos a repasar un poquito, pero mire usted qué interesante estos datos. La familia real británica recibe una asignación anual de 85.9 millones de libras esterlinas, equivale a 101.4 millones de euros, solo para formar a sus príncipes. Cuán importante es transferir vida, formar carácter. La familia real saudí recibe una asignación anual de 100 millones de dólares. La familia real de los Países Bajos recibe una asignación anual de 39.2 millones de euros. La familia real de Dinamarca recibe una asignación anual de 21.7 millones de euros. La familia real sueca recibe una asignación anual de 19.2 millones de euros. La importancia de formar a sus príncipes. La responsabilidad que tenemos los pastores, los líderes cristianos, los padres de familia, para formar a nuestros príncipes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las siguientes generaciones. Y no solo estoy pensando en el segmento juvenil, estoy pensando en ese regalo que nos da Dios de atraer a las personas a Jesucristo, a los que ganamos en nuestros grupos familiares, los que ganamos en el parque, los que ganamos en el trabajo. Somos luz, los atraemos, y ahora tenemos la responsabilidad de hacer de ellos líderes como Jesucristo. ¿Me motivan sus amenes? Dije que es una tarea titánica hacer que las personas seamos como nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, versículo 19 al 20, la gran comisión, Pastor Fernando nos inspiraba, nos hizo recordar este verso. Por tanto, id y haced, ¿qué nos mandó a hacer el Señor? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nos regala principios cómo nosotros podemos hacer discípulos. Y se nos invita en el verso 20 a enseñándoles la enseñanza. Pero ¿qué tipo de enseñanza debemos nosotros implantar en el corazón y en la mente de los seguidores de Jesús? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos: así ha sido, así es, y no nos ha abandonado. Bien, vayamos a hablar, o miremos más bien dicho, ¿qué sucede entre Pedro y Jesús? O qué sucede más bien entre Jesús y Pedro. Yo digo que esto fue amor a primera vista. No sé cómo se enamoró el pastor Juan de la pastora Andrea.
un culto de jóvenes. Hoy todos estamos diciendo que la conocimos. Ojalá que esta unción pase a nuestros hijos y que el testimonio no sea la conocí en una discoteca. Puede ser, el Señor hace milagros. Pero yo me enamoré de la hija del pastor a los 11 años. Yo tenía 11 años cuando llegué a la iglesia, así que rocía a su hija con la sangre del cordero, por favor. Pero yo llegué de 11 años a la iglesia. Mi madre fue la primera en convertirse, mi padre, mis hermanos chiquitos. Y estábamos en unos bautismos, si yo recuerdo, uno de niño. Estábamos a la par de una piscina, una alberca en los bautismos. Y de pronto yo vi un rostro chiquitito, una niña de 11 años. Desde ahí me comenzó a gustar Berlín, que ahora es mi esposa. Cumpliremos 34 años de casados ahora en diciembre, gracias al Señor. No nos casamos a los 21 años, nos casamos a los 23 años, pero bueno, tenemos mucho tiempo de tener este privilegio de haber sido 5 años novios y 33 años y medio llevamos de casados. Bien, pero ya no me distraigan, por favor, y quíteme este rostro de aquí que me llama mucho la atención. Juan capítulo 1 versículo 36. Todo salió por amor a primera vista. Mire qué pasó con Pedro y Jesús cuando se encontraron por primera vez. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, Juan el Bautista, miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, entre comillas o entre paréntesis, por primera vez, le dijo, tú eres, bueno, debería estar en la pantalla, aquí está, tal vez está muy pequeña la letra, pero tú eres Simón. Simón puede significar dos cosas. Por un lado, escuchando, y por otro lado, caña. Y Jesús conocía la identidad de Simón. Tú eres Simón, e inmediatamente le dice, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro, que significa piedra. Yo llamo a esto amor a primera vista. Y la esencia del evangelio de Jesús es el amor. No podemos evangelizar sin amor. No podemos llorar por otro como lloró Nehemías sin amor. El amor es más que un sentimiento, es una voluntad. Y la esencia del discipulado, la esencia del evangelismo es el amor. La esencia de la iglesia cristiana es el amor. Nadie se resiste a una atmósfera de Dios. Es decir, nadie se resiste a la atmósfera de amor que es Dios. Las iglesias que tienden a crecer y a retener el fruto son iglesias que expresan el amor de diferentes maneras. El amor ágape, el amor cristiano. Pero ¿qué sucede entre Jesús y Pedro? Y queremos aquí extraer unas lecciones, pero primero quiero plantear esta pregunta. ¿Qué significa hacer un discípulo líder como Jesucristo? Y quisiera dejar ese pensamiento gravitando en su corazón, que el discipulado debe ser formar a otro para hacerlo líder como Jesucristo. ¿Por qué líder? Porque líder es un don espiritual. De pronto nos cuesta encontrar el concepto o el término líder en la Reina Valera 1960. La mayoría de nosotros somos la generación de la Reina Valera 1960. Y que está bien, yo memoricé mis primeros versos en esa versión. Sin embargo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma y habla de algunos dones en Romanos 12 y habla de presidir, se está refiriendo, como otras versiones lo traducen, como liderar. De tal manera, mis queridos amigos y hermanas, pastores y pastoras, que me honran tanto al verlos aquí, que es ya una segunda vez consecutivamente que estamos aquí, quiero decirles que el liderazgo es un don espiritual, es la capacidad de incidir, de influenciar, de transformar vidas, y eso es lo que hace el discipulado. De pronto me gustaría que escribieran esta frase: uno
de los descubrimientos más grandes del discipulado es darnos cuenta que cuando más nos parecemos a Jesús, se acrecenta nuestro liderazgo. Uno de los descubrimientos más lindos que yo he visto en mi vida es que cuando más me parezco a Jesucristo en carácter, acrecenta mi capacidad de ser luz en las tinieblas, mi capacidad de ser sal en un mundo perdido, podrido e insípido. Cuando comenzamos a formar gente y la gente comienza a llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, inherentemente la incidencia que tiene en su casa se nota. A las esposas les conviene que sus esposos en carácter se parezcan cada vez más a Jesucristo. A los esposos nos conviene que nuestras esposas se parezcan a Jesucristo. A los padres nos conviene que nuestros hijos se parezcan a Jesucristo. A los hijos les conviene que sus padres se parezcan a Jesucristo. Nuestra referencia es Jesús. Somos una iglesia cristocéntrica. Yo soy devoto de Jesús. Yo cuando oigo a un conciudadano que dice yo soy devoto de la Virgen María, lo miro orgulloso y apasionado. Yo le digo yo soy devoto de mi Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. El hombre que yo leo en los evangelios me inspira para vivir. ¿Qué significa ser como Jesucristo? No estamos proponiendo ser dioses. Estamos proponiendo ser hijos de Dios y embajadores de Dios y discípulos de Cristo. Pero lo que tenemos en mente al discipular es a Jesús, ser como Jesús, forjar a Jesús en la vida de las personas. Y número uno, esto significa tener la naturaleza de Jesús. No podemos llegar a ser discípulos de Jesús si no tenemos su naturaleza. Digan conmigo naturaleza, su esencia. Y esto lo recibimos por la fe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, engendrados adentro de, engendrados genes. El Espíritu Santo trae a nuestro espíritu los genes de Dios. Eso es asombroso. Esa es la conversión más extraordinaria, que una persona con la naturaleza humana camino al infierno sea alcanzado por la gracia de Dios, por el trabajo evangelizador de todos nosotros, de cualquier método o forma, pero los alcanzamos para Jesús. Y cuando ellos se convierten, allí nacen a la vida eterna. Alguien debe todavía celebrar que Dios cambia vidas y el Espíritu Santo pone sus genes dentro de nosotros. Pero lo segundo que estamos pensando es seguir el ejemplo de Jesús. Para ser como Cristo necesitamos su naturaleza. Número dos, necesitamos seguir su ejemplo. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y otra versión dice, yo sigo el ejemplo del Señor. Ser como Cristo o formar gente para que se parezca como Cristo, en tercer lugar, implica tener el carácter de Jesús. Yo sé que hay personalidades muy carismáticas, hay voces muy atrayentes para imitarlas, y creo que es parte del liderazgo. Uno nota cuando el líder, el pastor, la pastora tienen incidencia en su iglesia. Todas las hermanas hablan como su pastora, saludan como su pastora, ministran como su pastora. Los líderes quieren ser como su pastor. Me parece que es correcto. Pero esa no es la invitación de Pablo de ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Está bien que quieran usar el corte de pelo que tiene el pastor, el color de corbata que usó el pastor, pero creo que esto es más profundo. Si algo tenemos que imitar de nuestros líderes es su ejemplo, su carácter, el carácter de Jesús plasmado en el corazón del pastor y del líder. Habemos gente genia en el púlpito, cracks en el púlpito, extraordinarios en el púlpito, pero una vez bajamos esa grada somos un desastre. Dije somos un desastre, porque aquí somos un derroche de dones, de habilidades, de gracias, de milagros y de operaciones poderosísimas, pero cuando estamos allá abajo
No somos dignos de saludar, no somos dignos de sonreír, no somos dignos de ser humildes, no somos dignos de abrazar. Entonces la gente copia nuestra corbata, nuestro corte de pelo, nuestra voz estereofónica y nuestro grito. No digo que esté mal, pero estamos siendo invitados a tener el carácter de Jesús, a abrazar a los niños, a tocar al leproso, a sentarse con el pecador, a mostrarle amor a la mujer samaritana. Necesitamos el carácter de Jesús. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. La imagen. En griego este término representa carácter. No se está refiriendo al corte de pelo de Jesús. Obvio que no. Se está refiriendo, pero ese es un proceso que lleva tiempo. Ser humildes, ser amorosos, ser pacientes. ¡Wow! ¡Qué desafío! La barra está alta. Pero se puede con la ayuda del Espíritu Santo y con un discipulado que nos forme en un proceso a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A Él la gloria, a Él la honra. Sigo siendo devoto de Jesús. Quiero ser como Él, quiero pensar como Él, quiero reaccionar como Él, quiero tratar a mi esposa como Él quiere que yo la trate, quiero tratar a mis hijos y a mis nietos, quiero tratar a mis consiervos como Jesús los hubiese tratado. ¿Alguien todavía tiene aliento para decir: Señor, quiero ser como tú y formar gente como tú? Y de pronto una cuarta idea, que pueden haber muchas evidencias de parecernos a Jesús, porque la meta del discipulado es ser como Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hacer las obras que Él hizo. Wow, es un desafío para mí, pero acepto el reto y le pido que su gracia nos ayude. En Juan 14:12 la Escritura enseña: el que en mí cree, quiero ver las manos de los que creemos en Jesús. Es obvia la pregunta y más obvia la respuesta. Las obras que yo hago, dijo Jesús, Él las hará también, y aún mayores hará. Y dice la Escritura en Hechos que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y reprendiendo a los demonios. Ser líder significa andar haciendo bien a la gente. Al que tiene hambre se le da de comer, al que está desnudo se le da de vestir, al que tiene rota el alma se le restaura, al que está encadenado por el diablo se le libera, al que necesita un abrazo se le abraza. Pero todos, independientemente del color de nuestra piel, de nuestra etnia, nuestro apellido, todos necesitan el evangelio de Jesús, la esperanza de Jesucristo. Ahora que he tratado de dibujar un poco lo que significa parecernos a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús con Pedro? ¿Cómo lo discipuló? ¿Cómo forjó su carácter? Todos sabemos que es una tarea titánica. Porque a propósito, ¿qué sabemos los hombres de dar a luz? Teoría sabemos. Yo entré a los 3 partos de mis hijos, o sea, los 3 partos que tuvo mi esposa más bien. Y tú eres hermosa, pero el único momento que casi la desconocí fue en los partos. Y es natural, es muy doloroso. Si nosotros los hombres tuviésemos hijos, un hijo tuviésemos. Ahí nos morimos, porque nuestro umbral de dolor es diminuto, es enano, pequeño. Somos llorones, no aguantamos. Dios sabía que la mujer tenía que dar a luz y entonces la dotó de un umbral del dolor altísimo. Me motivan las mujeres. Pensé que iban a decir yes. A ver, yo aprendí hace poco esta lección, se las voy a regalar. Dígale que está a su lado, por favor, dile que está a tu lado. Tú no tienes la culpa. A ver, ayúdenmelo de este lado, dígale que está a su lado. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes. Pero dile, por favor, tú eres responsable de la cara que pones. ¿Me están siguiendo? No tenemos la culpa. Yo no tengo la culpa de la cara que tengo. Me parezco a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, al lechero, al carnicero, a alguien me debo parecer. Yo no tengo la culpa de la cara que tengo, pero soy responsable
del rostro que pongo, de la actitud que tengo en la vida. ¿Cuántos vinieron con la mejor actitud a este lugar? Amén. Como decía la hermana, estoy en victoria y se nos nota la victoria porque es una decisión nuestra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué debemos? ¿Qué estamos siendo inspirados nosotros a hacer en nuestra comunidad, en nuestra iglesia? En primer lugar, haces a otro un líder como Jesucristo cuando le das propósito. La persona camina sin propósito en esta vida. Y algunas veces dentro de nuestras congregaciones hay personas que todavía no entienden su propósito. Pero eso fue de lo primero que hizo Jesús con Pedro. Porque ustedes saben el poder del nombre. Los nombres en la Biblia dan propósito, tienen significados profundos, son proféticos. Dios es un experto en poner nombres, porque diseña el futuro de la gente en el nombre. Ahí hay una revelación muy grande que no pienso que ustedes desconozcan el poder del nombre. Y eso es lo primero que hace Jesús. Tú eres Simón, tú eres caña que se quiebra, que se desquebraja, pero ya no serás más Simón, sino ahora serás Pedro, ahora serás una piedra puesta sobre la gran roca que soy yo. Dios estaba dando diseño y propósito a Pedro de primas a primera. Eso debe hacer nuestro discipulado. Y esa es una respuesta de amor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, nosotros sabemos que Dios tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros en una piedrecita blanca. Y algunas veces, en su gracia, cuando el enemigo está desquebrajando nuestra dignidad, nuestra identidad, el Señor nos visita y nos habla de nuestro nombre y de nuestro propósito. A veces nuestro nombre es exactamente lo opuesto a lo que el diablo y la sociedad ha dicho de nosotros. Mediocre, fracasado, infructuoso, infructuosa. Y el Espíritu Santo nos está diciendo: José, rama fructífera. ¿Qué será que hay personajes en la Biblia que atrapan nuestra atención? ¿O será que Dios está dando un nombre a través de ese personaje? ¿Te has sentido identificado con Moisés o con Nehemías? Yo me he sentido identificado con Nehemías. Yo he llorado mucho por mi ciudad, por el pecado de mi ciudad. Y hoy cuando escucho un mensaje como esto, vuelve a vibrar mi corazón. Pero ¿con quién te sientes identificado? Esther, Débora, María, alguien, alguna mujer debe levantar su mano. Me alegra que mañana vamos a tener un desfile aquí de siervas de Dios, animando a las mujeres también y ministrándonos a todos, porque todos tenemos un espacio para aprender, para crecer, hombres y mujeres. Alguien debe dar ese aplauso más fuerte para quebrantar todo espíritu de religiosidad y declarar que hombres y mujeres podemos establecer el reino de los cielos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A los que salgan vencedores les daré a conocer o a comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino solo el que lo recibe. Hay un nombre nuevo para ti en el cielo. Qué extraordinario debe ser el nombre que Dios tiene para ti. Quizás tú te llamas como la estrella de la telenovela cuando naciste. Lupita, así se llamaba la telenovela. No sé. ¿Sabe? Yo me llamo Edmundo Carlos. ¿Por qué me llamo Edmundo Carlos? Porque mi papá se llama Carlos Edmundo. Y resulta que mi papá añoraba tener un varón. Yo soy el primogénito. Mi papá dijo: quiero tener tanto un varón, que él no era cristiano, y dijo: seguramente de tanto que desea un hombre va a salir una mujer. Y él tenía solo nombre de mujeres, pero nací yo, varoncito. Y mi mamá le dijo: listo, no tienes nombre, ponle como tú, ponle tu nombre. Y mi papá debe haber dicho adentro: yo no me voy a dejar mandar por mi esposa. Y él dijo: no, así no le voy a poner. Y mi mamá: ahí le pones como tú. Total que llegó el día, mi papá sale de la casa y mi mamá le dijo: ahí le pones tu nombre. Se lo imagina mi papá: no le voy a poner mi nombre. Salió y se fue a la alcaldía. Cuando regresó, mi mamá le dijo: ¿le pusiste como te dije? Le dijo: no.
¿Y cómo le pusiste? Edmundo Carlos. Él se llama Carlos Edmundo y dice que no le puso como yo. Se paseó en mí, el nombre al revés. Bueno, cada uno tiene una historia. ¿Por qué te llamas como te llamas? Pero quiero decirte que los padres debemos tener cuidado cómo le... Ahora creo que es profético. Edmundo, me dicen mundo. Queremos ganar al mundo para Jesucristo. Me casé con Berlín, me casé con Madrid. Tengo a mi hija que se llama Viena. Y pronto tendré una nieta que le pondré dominicana, tal vez. ¿Quieren anotar, por favor? Esta es la segunda acción o experiencia en el discipulado que tratamos de hacer. Haces a otro un líder como Jesucristo cuando eres proactivo e intencional. O sea que ser discípulo no es un golpe de suerte. Cuando tú miras una iglesia que expresan el carácter de Jesús, eso no se da por un golpe de suerte. Es un trabajo intencional y proactivo. Hemos aprendido que el éxito está del otro lado de la zona de comodidad. Es muy difícil encontrar los grandes tesoros en las zonas de confort. Los éxitos en el matrimonio, los éxitos en la educación de los hijos, los éxitos ministeriales, empresariales, deportivos, están del otro lado de la zona de comodidad, donde nos esforzamos, donde somos diligentes. Saben, no basta con buenas intenciones, debemos ser intencionales. Me he dado cuenta que las buenas intenciones son necesarias, pero es un presupuesto muy bajo para formar a la nueva generación. Tenemos que ser intencionales. ¿Qué padre y qué madre no aman a sus hijos? Todos tenemos buenas intenciones, pero ¿por qué salen malcriados? ¿Por qué se descarrilan? Porque nuestras buenas intenciones no fueron suficientes. Nuestros deseos que siguieran nuestros pasos, nuestros deseos que fueran predicadores o grandes hombres de empresa o incidieran en la sociedad, en la política, no se hace solo con desearlo. Tenemos que trabajar para ello. Si estamos esperando que crezca la iglesia, nosotros dentro de las cuatro paredes, así no crecen las iglesias. Hoy el pastor Fernando nos desafiaba a salir y eso fue lo que hizo Jesús. En Marcos 3:16 dice, estos son los 12 que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Fue Jesús quien los escogió. Fue Jesús que se encontró con ellos. A propósito, yo creo que el discipulado de Jesús incluye el evangelismo. No debemos verlo como dos temas divorciados. Id y haced discípulos a todas las naciones. Llegaban por primera vez a una ciudad y no había nadie convertido. El discipulado incluía compartir el evangelio, la nueva naturaleza del Espíritu en ellos, y entonces comenzaba el proceso. Hoy en nuestras iglesias podría ser que caigamos en la tentación, soy el pastor y voy a discipular y agarro a la gente más especial de la congregación. No está malo eso, pero no se trata de agarrar al mejor, se trata de ir con el pescador, con el que no tiene letras, del vulgo, el más malcriado, y tomar a Pedro, amarlo, cambiarle el nombre, darle propósito, buscarlo. ¿Alguien me está siguiendo? Es para ser una iglesia diligente. Número 3. La tercera experiencia del discipulado. Haces a otro un líder como Jesucristo cuando lo ministras. Digan conmigo, ministrar. Cuando tomamos autoridad espiritual y quebrantamos todo bloqueo del enemigo sobre las personas. Cuando les enseñamos la Biblia. Yo quiero hacer una llamada de atención a todos nosotros, me incluyo. Discipular es más que compartir buena información. Hay mucha gente con Biblia en la cabeza, amamos la Biblia, tenemos que ser lectores de la Santa Escritura. Pero nos damos cuenta que la gente todavía tiene en su alma telarañas, sombras, que tienen el conocimiento de la Biblia, pero no tienen el compromiso para vivir como la Biblia manda. Estábamos en la iglesia del pastor Rick Warren en 2003, 2004, y él estaba hablando de la manera como bautizaba y discipulaba a la gente. Alguien levantó la mano y le dijo, pastor Rick Warren, ¿no cree que es una manera muy acelerada de bautizar a las personas?
porque él con 4 clases ya bautizaba a la gente en agua. Y entonces él respondió algo que me dejó pensando. Y él dijo: ¿cuál es la evidencia del discipulado? Tomar la cruz y seguir a Jesús. Eso se llama compromiso. Si tú le das un año de Biblia a la gente, pero al final del año la gente no diezma, la gente no asiste a la iglesia, no asiste a un ministerio, chismea en la iglesia, así dijo literalmente, chismea en la iglesia, entonces no es discípulo, pero tiene un año de Biblia en la cabeza. Es lo que hacen, el compromiso que tiene la gente con la Biblia que tenga en su interior, lo que lo hace un discípulo. Y él decía que la mejor manera de sacarle compromiso a la gente es hacer firmar un papel. La gente piensa lo que firma. Y la gente, para bautizarse: me comprometo a diezmar en esta iglesia, me comprometo a no chismear en esta iglesia, me comprometo a asistir fielmente los domingos a la iglesia aunque caiga nieve. Y entonces la gente se lo pensaba y me dejó pensando. Es más, hubo un tiempo que quité el término diploma de discipulado en la iglesia, porque yo miraba que la gente recibía su diploma de discipulado y decía: ya llegué a la meta. Mis amigos, el discipulado termina cuando estemos en la presencia de Dios. Podamos ser reverendos, reverendísimos, doctores, maestros, apóstoles, evangelistas. Podemos ser lo que ya el Señor nos ha dado, pero ustedes y yo necesitamos que siga trabajando en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Hay cosas, hay sombras en la vida del cristiano. 1 década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Tengo 46 años de ser cristiano y quiero contarles que todavía lucho con demonios, todavía lucho con tentaciones, todavía tengo que sujetar mi ego. La tentación, a veces siento que me llevan al pináculo del templo y me dicen: te daré esto, tírate y a ver si los ángeles te recogen. Si el diablo tentó a Jesús, ¿qué nos creemos nosotros? ¿Qué te crees tú? ¿Qué me creo yo para pensar que soy intocable, que soy el papa evangélico infalible? Tú y yo necesitamos, no importando cuántos años, llegar día a día a la cruz y decirle: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Pero nos vivimos desclavando de la cruz. ¿Cómo tratas a tu esposa, siervo y reverendo de Dios? Somos ángeles en el púlpito, pero ¿cómo tratamos a nuestra esposa? Somos profetisas ungidas con mensajes puntuales, pero ¿será sumisa tu esposo en la casa? Estoy hablando de mí, estoy hablando de mi esposa. Todos necesitamos ser procesados y ser ministrados, y que alguien nos tome como tomó Ananías a Pablo y le impuso. Tenía Biblia, tenía la Torá, tenía el Antiguo Testamento, tenía el pacto sobre ese cerebro brillante. Dominaba el hebreo, dominaba el arameo, sí, también dominaba el latín, sí, también dominaba el griego koiné. Y Pablo conocía el Antiguo Testamento, pero necesitó de alguien como Ananías que le dijera: hermano Saulo, y le diera un abrazo y lo hiciera sentir en familia y le diera propósito. El Señor me reveló que tenía que venir, porque dice el Señor: instrumento me eres en mis manos, instrumento útil, y en obediencia al Espíritu he venido aquí delante de ti. Ahora recibe la llenura del Espíritu Santo. Se le cayeron las escamas de los ojos, comenzó a ver físicamente, pero también ministrado. Todos necesitamos un Ananías, todos necesitamos un Bernabé, luego todos necesitamos. Alguien me está siguiendo acá, por favor. Quisiera aterrizar
en este concepto que Jesús liberó a Pedro. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, al que le había cambiado el nombre, al que le dijo: no eres caña, eres piedra. No eres una caña que se desquebraja, inconstante, volátil, voluble. Eres piedra. Tienes destino. Vas a ser líder. Pero lo tenía que forjar. Lo tenía que ministrar. Lo tenía que carear. Lo tenía que poner enfrente de un espejo. Y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En suma, lo que quiero decirles es que los pentecostales creemos en el mundo espiritual. Creemos que el Señor nos ha dado autoridad no solo para sanar enfermos, sino también para reprender los demonios. Y que el mundo espiritual es real. Y que hay gente linda en la iglesia que está luchando con ataduras, con adicciones. Y que se necesita que se le ministre. Los pastores, las pastoras, los ministros como nosotros. Gente de muchos años o los recién convertidos. Todos los días, si Jesús fue tentado por el diablo, también nosotros lo somos. Y podemos vivir en victoria espiritual cuando hay alguien como lo que Jesús hizo con Pedro. Con amor le dijo: hay un espíritu que está tomando tu mente. Yo no creo que Jesús le dijo a Pedro demonio. Le había cambiado el nombre. Estaba discerniendo que había una fortaleza, una opresión en su mente. Estaba reconociendo que a veces el enemigo, sin nosotros darnos cuenta, decimos cosas que ofenden, que hieren, que desvían el enfoque de Dios. Y lo encaró. Nuestro discipulado en amor debe encarar a la gente. Actitudes rebeldes de la gente que está en la iglesia. No es que sean malos, están siendo influenciados. Y a veces son herencias malditas. Así fue su padre, así fue su abuelo, así fue su tatarabuelo. Y nunca nadie lo ha sentado para romper una maldición sobre ellos. Crecieron con un mal padre que abusó de ellos. Y tienen una herida hacia la autoridad. Y luego llegamos nosotros que somos autoridad. Físicamente miran al pastor, pero emocionalmente, subconscientemente, hay un espíritu que está viendo al padre desgraciado que le desgració la vida. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué se levanta contra mí si lo amo? Si todo lo que le he dado. Necesitan pasar por un proceso de ministración. ¿Alguien me está siguiendo ahora? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en nuestra iglesia? En nuestro proceso de discipulado, PDI, proceso de desarrollo integral. Incluye un nivel que le llamamos prosperidad del alma. Porque creemos que el alma puede ser estorbada por el enemigo. Todos sabemos que en el alma hay tres componentes: pensamientos, sentimientos y voluntad. Y el enemigo incide a veces en las emociones de nosotros los seres humanos, a veces en nuestros pensamientos. ¿Saben ustedes que Satanás no puede leer la mente, pero sí puede poner pensamientos en nuestra mente? Por eso el mundo espiritual no responde a lo que pensamos. El mundo espiritual responde a lo que declaramos. El diablo no se va porque nosotros pensamos que se tiene que ir. Se va cuando tomamos autoridad y decimos: en el nombre de Jesús quebrantamos, atamos, ligamos y echamos fuera toda potestad de oposición, de espíritu de anticristo que bloquea la adoración, que bloquea la alabanza, que bloquea el evangelismo. Quebrantamos toda maldición de idolatría, de hechicería. Tomamos la autoridad. No se va porque lo pensamos, se va porque lo declaramos. Debo concluir con estos 4 conceptos. Número 1, se ministra a alguien a través de un proceso. Creo que los retiros son buenos, deben ser la iniciación de un proceso, pero no debe ser el proceso en sí. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Lucas 21:29: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Perseverancia, no es cuestión de 3 días, es una cuestión de la vida entera, pero tenemos que conquistar el alma.
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la voluntad. Hacemos cosas que después nos arrepentimos y como Pablo, miserable de mí. Lo segundo que estamos haciendo, que es un proceso, tenemos un proceso que se llama prosperidad del alma con 12 pasos y luego tenemos otro proceso de 14 semanas, 26 semanas. Este año estamos procesando a todos nuestros pastores, a nuestras pastoras, a nuestros líderes de ministerio. La iglesia local tiene 40 pastores y mi esposa y yo nos sentamos a recibir este retiro, a quebrantar en nuestra vida. Y hubo algunas manifestaciones en bostezos que yo entendí que no es que estaba cansado, sino estábamos quebrantando potestades y estaban saliendo de nuestra vida. Yo quiero animarles a decirles que en Cristo podemos tener la libertad y que tenemos que desenmascarar eso que llamamos cansancio. ¿No será un espíritu de estupor? Eso que nos da sueño cuando leemos la Biblia. Es que trabajé muy duro. Sí, pero para ver pornografía aguantas 4 horas desvelándote en la noche. ¿Y no que trabajaste muy duro? ¿Qué espíritu estará bloqueando para que nuestros mensajes no fluyan como deben fluir? Pero en Cristo tenemos libertad, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Se ministra a alguien al amarlo. La esencia del evangelismo, del discipulado, es amor. Es lo que Jesús sintió por nosotros. Cuando estábamos sucios, en lodo, en pecado, nos amó. En 3 Juan 2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud, dice esta versión. La Reina Valera dice, amado, coma, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabe cómo comienza? Amado. Y otras versiones no traducen deseo, traducen oro. Amado, oro, ministro, hago lo que tengo que hacer para que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Desear que prospere el alma de las personas de la iglesia para retenerlos es un mensaje de amor. Liberar a una persona se hace por amor. Dar de comer a una persona, evangelizar. ¿Me están siguiendo? Alguien levanta la mano y dice, es el evangelio del amor. Qué hermoso. Tercero, se ministra a alguien al prosperarlo del alma, de lo interno a lo externo. Tenemos que llegar allí, a la voluntad, a las emociones y a los pensamientos. Tenemos que ir profundo. Es bueno discipular a la gente con Biblia, pero necesita más que Biblia. Necesita primero sanarlo del alma y después meterle toda la Biblia que quepa. Hemos cambiado nuestro discipulado este año. Primero estamos ministrando el alma de la gente y después le estamos enseñando todo lo que dice la Biblia de la doctrina que le quiero enseñar. Pero me di cuenta que primero enseñaba doctrina, enseñaba 50 lecciones de discipulado y la gente no reaccionaba. Porque si tiene una herida, una rotura en el alma, aunque le pegamos los 66 libros, 39 y 27, la gente sigue en su dolor, en su tristeza. Pero en el nombre de Jesús nosotros podemos ser como Juan. Yo desato ese espíritu. Póngase de pie, por favor. Pastor Juan, hermana Andrea, gracias que hoy está mi esposa conmigo. Gracias por ese corazón de querer conectar generaciones. Mañana mi esposa va a estar compartiendo. Yo debo atribuir a ella ser un instrumento de Dios en mi vida. He llegado hasta aquí por Dios y por mi esposa. Y es la verdad. Y los 3 hijos que Dios nos ha dado, Viena, Diego y Ana Valesca, primero ha sido Dios el que ha usado a mi esposa para forjar a Jesucristo en el corazón de mis hijos para que estén en el ministerio. Pero también la ha usado a ella con todas las sombras que tenía desde mi juventud. Nunca fui abusado ni verbalmente, ni físicamente, ni psicológicamente, ni sexualmente. Pero potencialmente había caído en una mentira del diablo, en mis pensamientos, con complejos, con miedos, con soledad.
Y conocí a Berlín y me hice novio de ella. Me gustó a los 11 años, pero a los 19 años nos hicimos novios. Y la vida de ella fue un instrumento de liberación de muchas cosas de mi vida. Y ha sido un proceso. Y el Señor ha sido bueno y nos ha traído acá. Lo que tengo en mi espíritu para terminar en estos minutos es que la actitud, el espíritu que hubo en el apóstol Juan hacia un hombre llamado Gayo, a un líder llamado Gayo, ese deseo, esa oración, esa liberación, lo que tengamos que hacer, lo quiero sobre mi vida. Quiero que la gente que se siente en nuestra congregación viva en plenitud de vida, que disfrute cuando venga a encontrarse con su Dios para la alabanza. Hay gente que quiere alabar, pero no pueden levantar las manos, se distrae cuando está la alabanza, la mente viaja. ¿Qué está oprimiendo la vida de la gente? Pero declaramos en el nombre de Jesús que somos como el apóstol Juan, que tenemos amor, amado. Yo deseo, yo oro, yo hago lo que tengo que hacer para que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, gracias. Levantamos nuestras manos porque nosotros queremos ser como tú, Jesús, que confrontó a Pedro y de una caña que se quiebra lo hiciste una piedra sobre la roca. Ayúdanos a cambiar el destino a la gente con tu gracia, con tu ayuda. En amor, verlos a los ojos y decirle: quebranto, reprendo, rompo toda maldición sobre tu vida. Decirle: apártate, Satanás, de la vida, de la mente de esta persona, y lo libero para su destino. Padre, gracias, porque nosotros los pastores, las pastoras, los líderes, los hombres y las mujeres que vinimos esta noche acá, necesitamos el amor de un Ananías, necesitamos el amor de un Bernabé, necesitamos el amor tuyo que nos diga: esa práctica, ese hábito no va con el carácter de Jesús. Ayúdanos a romper toda maldición, ayúdanos a quebrantar todo hábito pecaminoso que bloquea la unción del Espíritu al predicar, al orar, al ministrar. Nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús. Renunciamos a toda atadura, reprendemos toda tentación en nuestra mente, en nuestras emociones. Alguien debe abrir sus labios, porque el mundo espiritual obedece a lo que tú dices y no a lo que tú piensas. Alguien debe decir: en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, yo oro para que mi vida sea libre. Yo llevo sujeto mi emoción, llevo sujeta mi mente y llevo dominada mi voluntad a la obediencia de Jesús. Alguien esta noche se atreve a decir: en el nombre poderoso de Jesús. A ver, dígalo conmigo: en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche oro para que el poder del Espíritu Santo sea sobre mí, sea sobre las personas que me rodean. En el nombre de Jesús, diga: renuncio a toda oposición, a toda atadura, a todo dardo del enemigo. Me rocío con la sangre del Cordero y declaro que yo, mi casa y mis hijos serviremos a Jehová. Todos decimos amén y amén.